El siguiente elemento que podemos trabajar es con el punto de presión máxima. Nos queda presión máxima y presiones a nivel metatarsal. El punto de presión máxima, directamente la plataforma de presiones nos la identifica y nos da una localización y un valor numérico. Hay plataformas de presiones que nos dan 2 puntos de presión o uno como este. La bibliografía nos dice que el punto de presión máxima, para no ser patológico, debería estar cercano a los 1000 gramos por centímetro cuadrado. Puntos de presión máxima superior a 1000 gramos por centímetro cuadrado puede llegar a ser compatible con sintomatología. Clínicamente, ¿qué es lo que he podido sacar yo de mi punto de presión máxima? Un estudio científico nos dice que los pies cabos tienen un punto de presión máxima mayor, está claro. Si yo tengo una superficie de contacto menor, mi punto de presión máxima aumenta. Otro estudio que yo cuando lo leí me gustó mucho, relacionado con artritis reumatoide. Pacientes con artritis reumatoide comparados con pacientes sanos. Y a todos los pacientes le hicieron plataforma de presiones y compararon el dato de presión máxima y el dato de presión media. Fijaros que aquí incluimos otro concepto o otro dato que es el de presión media. Y en este estudio, que esto también lo vemos en más estudios, en la gráfica de la izquierda tenemos presión máxima, en la gráfica de la derecha tenemos presión media. ¿Qué es lo que vemos? Y esto nos lo confirman el resto de los estudios, que es más representativo del componente clínico y de la biomecánica el dato de presión media que el de presión máxima. Entonces, si yo tengo que valorar el punto de presión máxima o el valor de presión media, es más representativo de posible sintomatología asociada a exceso de presión el valor de presión media. Y este valor de presión media, la plataforma de presiones también nos lo genera. No me dice cuál es el valor medio en cada punto, pero me está identificando en toda la superficie de contacto cuál es el valor medio de presión. Entonces, ahí arriba, a la derecha, arriba en la imagen tenemos punto de presión máxima y punto de presión media, punto de presión máxima y punto de presión media, y trabajaremos con esos dos factores. Los dos pueden ser lesivos, bueno, porque una lesión se puede producir por un impacto muy fuerte o por un aumento de presión en un punto localizado, pero la lesión también se puede producir porque toda la superficie soporte un punto medio de presión alto y tenemos que analizarlo. Bueno, ahí vemos con el paciente analizado sin tratamiento y yo le pongo un tratamiento, en este caso es una talonera de 5 milímetros a nivel bilateral y cómo los datos de presión máxima y de presión media se modifican. Bueno, ¿qué es lo que estaría haciendo? Pues si soy capaz de generar una mayor superficie de contacto, una mayor superficie en centímetros, voy a poder conseguir que mis puntos de presión media y presión máxima disminuyan. Pero estos puntos de presión máxima y de presión media, la plataforma de presiones, como decimos, nos identifica una M, que fijaros en este caso la M está a nivel del antepié derecho. La localización normal, que nos dice la bibliografía o la más común, es en alguno de los talones de la pierna, en el talón derecho o izquierdo, según la pierna que más carga reciba. Que la plataforma de presiones en este paciente me identifique que está a nivel del antepié, ¿significa que el paciente va a tener una metatarsalgia o que le va a doler en esa zona? No, yo tengo que ser capaz de identificar, ¿vale? Clínicamente si tiene una sintomatología y el software me permite identificar cuántos gramos por centímetro cuadrado tienen cada uno de esos puntos. Que esto también lo tenemos que comprobar, ¿de acuerdo? Tenemos que comprobar cuál es el punto de presión a nivel de cabeza de M1 o M2 comparado con el punto de presión máxima. El software me permite identificar, me voy un momentito para adelante y ahora voy para atrás, el software me permite identificar, utilizando el cursor o utilizando la regla de cuantificación, y yo puedo valorar en cada uno de los puntos que yo quiera cuál es el punto de presión. Fijaros, en este caso, ¿vale? El punto de presión máxima me lo identifica en el talón, que son 708 gramos. Pero si yo lo comparo con el resto de los componentes, ¿vale? Puedo ver la diferencia y, por ejemplo, si yo tomo como referencia el hallux y el primer metatarsiano, en el pie derecho, por ejemplo, entre el hallux y el primer metatarsiano vemos una mayor carga en el hallux. ¿Esto me puede estar diciendo que la columna interna sea inestable? No, ¿vale? Pero si en la clínica, en los datos clínicos, en la exploración, he encontrado que la columna interna es inestable y en la plataforma de presiones obtengo este dato, me está confirmando que esa inestabilidad que he visto en clínica me genera una alteración a nivel de presión del primer metatarsiano, sobrecargando incluso más el segundo de lo que debería o generando un aumento de hiperpresión en el hallux. Todos estos datos sobre presiones a nivel metatarsal, ¿vale?, están evidenciados a nivel científico, ¿de acuerdo? Tenemos estudios que nos dicen que tienen una buena fiabilidad inter e intra, tenemos estudios que nos dicen que aquellos pacientes que tienen una sobrecarga en M5 con plataforma de presiones tienen más riesgos de fractura, en este caso era
sobre futbolistas, ¿vale? Me lo relacionan con componente de equino y me lo relacionan esos puntos de presión con el calcetín. Aquí tenemos un estudio y por eso decíamos que era necesario hacer ese estudio sin calcetín, que la morfología, la forma, el entrelazado del calcetín también nos va a modificar esos puntos de presión. Entonces, es importante cuantificar todo esto, pero siempre, siempre relacionado con una buena exploración clínica que me permita saber lo que estoy buscando y objetivarlo con la plataforma de presiones. Porque aquí podemos pasar mucho tiempo y conseguir muchos datos. Me voy a ir principalmente a los que yo voy a utilizar con enfoque clínico. Pero volvemos a repetir, todo esto a mí me va a permitir trabajar, como por ejemplo una línea de investigación sobre la relación de cargas a nivel de antepié-retropié que trabajamos sobre calzado de seguridad. Si yo trabajo de forma protocolizada, yo puedo comparar los puntos de presión a nivel de la cabeza de M1 o de M5 o del talón con calzado y sin calzado. Todos estos datos, si los cuantificamos, somos capaces de complementar nuestro estudio biomecánico y posteriormente complementarlo con un estudio de plataforma de presiones en dinámica. La última imagen que vamos a enseñar, por ejemplo, paciente sin tratamiento, paciente con tratamiento, tiene un diagnóstico de pie plano con metatarsalgia central por sobrecarga, le ponemos un tratamiento ortopédico diseñado en base a ese diagnóstico y yo puedo hacer una comparación sin tratamiento y con tratamiento del pie izquierdo y del pie derecho de todos los parámetros que hemos visto. Si en este caso la paciente o el paciente tiene una sintomatología a nivel metatarsal y yo, por ejemplo, le he puesto una pieza retrocapital, yo puedo comprobar cómo la presión en M2, cómo la presión bajo la cabeza de M2, que es donde el paciente tiene sintomatología dolorosa, con el tratamiento ortopédico le estoy generando un alivio de presión. En el pie izquierdo le generamos un alivio de más del 50%, en el pie derecho el alivio es menor. ¿Qué estoy objetivando con esto? Estoy objetivando una posible efectividad del tratamiento y esto lo tenemos que revisar a medida que el paciente vaya evolucionando. Espero más o menos haberos aclarado términos, conceptos, criterios de normalidad, valores de referencia del estudio de plataforma de presiones en estática, para intentar que nos quede claro que si trabajamos de forma protocolizada podemos hacer comparativa de valores y tiene muchísima utilidad clínica. Y espero que la próxima vez que trabajéis con plataforma de presiones en estática, estabilometría, ¿de acuerdo? En estabilometría, posturología, el uso de la palabra marketing podamos descartarlo, ¿vale? Siempre que vayamos a hablar de resultado de datos obtenidos objetivos con plataforma de presiones. Muchas gracias.